Y ahora vamos a pasar a un tema religioso porque el padre Raúl Frega, que es párroco de Espíritu Santo, estuvo en Brasil en un foro interreligioso G20. Acordémonos que el padre Frega está trabajando todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso aquí en la ciudad y ha participado de esta experiencia religiosa que ahora nos la va a contar. Buenos días, Raúl. Buenos días, ¿cómo va para vos y para toda la audiencia? Como vos señalás, una experiencia muy interesante que tuvo dos momentos. En primer parte, un encuentro regional de todos los fellows, los becados del Centro CAICIT, del cual soy parte, este centro creado por el rey de Arabia Saudí, 2 días de trabajo desde Latinoamérica y luego la participación en este foro interreligioso del G20, con la intención de que las diversas tradiciones aportemos a las temáticas que después van a debatir los presidentes en la reunión del G20. ¿Y a qué conclusiones, Raúl, se han llegado? Y se trabajaron tres grandes temas: el cambio climático, el tema de las desigualdades sociales y por último el diálogo interreligioso, la educación interreligiosa que es necesaria para abordar. Las conclusiones se van a presentar en estos días, fueron días de debate y de aportes. En el caso mío yo participé sobre el cambio climático, sobre todo la protección de la Amazonía, una experiencia muy linda a través de realidad virtual para poder percibir un poco de lo que significa ese lugar para la diversidad cultural y también geográfica, física, biológica del planeta. Luego participé en un taller de trata de personas y también de espiritualidad indígena. La trata he acompañado unas cuestiones en la zona, en el trabajo con Alicia Perezuti en su momento. Y luego el mayor desarrollo que yo estuve haciendo allí es a partir de la educación interreligiosa y cultural, ya que mi proyecto en su momento, que también lo desarrollé aquí en la ciudad, fue cómo capacitar a docentes para incluir la diversidad cultural y religiosa en las aulas. Ujú. Y con un contacto con Indonesia, por ejemplo, un programa similar que tienen, porque ellos tienen 1000 etnias y 600 idiomas que integrar. Y esto se ve cada vez más. Los gobiernos tienen que empezar a generar programas de integración cultural y religiosa porque las sociedades son cada vez más plurales. ¿Y cómo está, Raúl, ya que estás en el tema de la trata de personas? ¿Cómo está esa problemática? Acá tenemos el caso Loan, que se lo vincula hipotéticamente con esa cuestión. ¿Qué información tenés? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué está pasando también en Argentina? Sé que el tema es muy complejo, no conozco específicamente el caso Loan, pero sí por lo que he leído y he escuchado sobre todo a la hermana Marta Peloni, que ha trabajado mucho en el tema. Ujú. Es una zona donde hay muchas de estas situaciones y la trata no solo es cuestiones de trata sexual, también a veces de explotación laboral, Ujú. de migraciones. Allí se comentaban que, bueno, que es la segunda industria, podríamos decir, no sé si llamarlo así, pero para algunos es una industria y comercializan con la vida de otras personas, lo cual es terrible, Ujú. pero mueve millones de dólares en el Claro. mundo y por eso es necesario abordarlo desde una manera integral y cuál es el desafío para los gobiernos. Recordemos que este foro le intenta hacer un diálogo distinto al paradigma que por ahí tenemos nosotros en Argentina entre las tradiciones religiosas y la organización de la sociedad. Uno de los temas y uno de los especialistas que habló me pareció muy interesante hablar de laicidad. La laicidad como una espada que a veces se utiliza para atacar lo religioso en el ámbito público Ujú. o como un escudo que ayude al diálogo y a la colaboración y termina siendo de protección sobre los fundamentalismos, ya sea los fundamentalismos religiosos que nos ayudan, como también el uso que la política a veces hace de las religiones. En América Latina tiene sus connotaciones, en nuestro país, este debate. Y la intención es, bueno, como 8 de cada 10 personas en el mundo somos creyentes, es necesario que nuestra voz como creyentes no se silencie en el ámbito público. Que Claro. tampoco le impongamos, que son otro de los errores que a veces Ujú. puede suceder, pero sí tampoco que sea silenciada. Entonces las Naciones Unidas trabajan con un paradigma de colaboración y ya hace más de 10 años que se hacen estos foros previos a la reunión del G20 en el mismo lugar que va a suceder la reunión de los presidentes con la intención de aportar a la construcción social. Eso me parece muy interesante. Se están viviendo tiempos de mucho laicismo, ya que lo mencionabas, digamos, de ocultar la existencia de Dios, de imponer el relativismo en el mundo. ¿Cuál es tu apreciación?
Y no, al contrario, digo, ahí hay espacios o momentos que sí sucede esas circunstancias y depende de la región del mundo. Pero también incluso lo vemos en Argentina. Yo en su momento hice un estudio para una diplomatura de la UBA sobre religión y política en la pandemia. Ajá. Por un lado, en la pandemia se aprobó la ley del aborto, que podríamos decir es un signo precisamente de la autonomía del Estado para determinar leyes en contra de cualquier posición religiosa. Y por otro lado, la primera reunión que tuvo el presidente fue con los líderes religiosos pidiendo que ayudaran a contener a la población. Ujú. Entonces, a veces se juega en el discursivo una cosa y en lo práctico se recurre a las religiones, sobre todo por el gran poder capilar que tenemos y territorial. Llegamos donde el Estado no llega. Pero un gran peligro que tenemos en América Latina es que se nos utilice simplemente como agentes subsidiarios del Estado. Claro. Y nosotros somos parte integral de la sociedad. Ujú. ¿Y cómo ves la relación política-iglesia? Digamos, hablaba vos de una maniobra por ahí especulativa de la política para con la iglesia, según los temas, según los momentos, según cómo es esa relación de ida y vuelta en cuanto también a la iglesia que tiene también como fin no lo político, sino la grey en general y la religión, ¿no? En este caso la católica, por sobre los feligreses, ¿no? Y ahí a veces hay un uso indebido de la figura del Papa, lo sabemos, a Ujú. veces atrayéndolo como para, para apoyar sus propias posturas o a veces defenestrándolo de una manera muy injusta, porque a veces sus posiciones no tienen que ver con el terreno partidario, porque sigue con el terreno político, porque todos somos seres Sí, políticos sí. y también la Iglesia actúa como parte política de la sociedad, pero no partidaria. Ujú. Y en Argentina tenemos ese peligro. Y en otros temas se nos sigue convocando y a veces se lo necesita. Yo me recuerdo en la consulta que hicimos para el sínodo en la ciudad, que me tocó a mí estar trabajando en la consulta con varias representaciones de la sociedad, y muchos nos decían, miren, a veces nosotros tenemos ciertos recursos y no tenemos llegada territorial. Pasó con una oficina específica del gobierno nacional donde nosotros estuvimos ayudando para conseguir datos sobre los abuelos y las personas mayores que nosotros con solo llamar a los ministros de la comunión tenemos un mapeo del barrio que no lo tiene ninguna organización del Estado. Ujú. Entonces, pero allí de colaboración. Por ejemplo, en el Congreso se mencionó un caso de trata de personas donde, gracias a la red que tiene la Iglesia, rápidamente se consiguieron los testigos para poder avanzar en un juicio contra proxenetas. O sea, la Iglesia tiene un desarrollo territorial que el Estado lo conoce y a Ujú. veces lo utiliza. Y después en otros temas, por diversas razones, se ataca. Por eso digo, ¿cómo usamos la palabra lo laico, la laicidad del Estado, Exacto. que tiene que estar y la separación que es efectiva, pero que en algunos temas, bueno, se oculta para proteger propios intereses y a veces egoístas, y negando esta participación social? Yo siempre digo en los debates que soy creyente y como creyente tengo derecho a exponer mi postura, no a Exacto. imponerla, pero tampoco permitir que otros silencien mi voz simplemente porque venga desde lo religioso. Raúl, se nos va el tiempo, pero cortito, un sí, un no. Vi tu nombre como posible candidato a defensor del pueblo. ¿Sí o no, Raúl? Cortito. No, no, Ah, es un perfecto. lugar que tienen que ocupar los laicos. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl, por estos minutos, ¿no? Gracias a ustedes. La palabra de Raúl Frega, párroco de Espíritu Santo, sacerdote de la diócesis de Río Cuarto, muy cercano al cardenal Tucho Fernández, quien a su vez es muy cercano al Papa Francisco. ¿Qué nos decía el padre Frega? Bueno, su experiencia acerca del Foro Interreligioso G20. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo martes.